Hola, hola a toda la audiencia de Pulso que está conectada a nuestras redes sociales. Estamos aquí en un nuevo Me la Juego con Pulso, este formato que hemos creado para invitar a personas de alto nivel aquí a la redacción y al estudio de televisión de Pulso. Me acompaña el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, por favor, saluda a la audiencia de Pulso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí, por supuesto, es un placer estar aquí, poder conversar y poder interactuar con la gente que sigue a Pulso y que nos está siguiendo hasta ahora. Ministro, este formato, la verdad, lo que trata es como de relajar un poquito la conversación, relajémonos, juguemos, mientras tratamos estos temas que son de mucha importancia nacional. Lo invito a que juguemos Jenga. Este juego que ahorita afuera de cámaras le decía, es una metáfora también, que no dejemos caer el país, el ministerio. Entonces, bueno, simbólicamente vamos a jugar Jenga mientras... O no dejemos que nos los tumben también. Claro, porque pues Eso es no que falta más el o menos... tramposo que llega y pum, le quiere sacar la fichita. Sí, entonces... bueno, lo invito... Necio que quiere tumbar el ministerio y que quiere tumbar el gobierno. Si quiere, empecemos. Lo invito a que lance los dados. A ver, pues. Y miramos qué número le sale. Esto es como que uno bota los dados y le sale un número, 23 o 32. 23. 23. Entonces, buscando la ficha 23, hay que sacar esta. ¿Esta? Sí. Uy. Como difícil la vaina. Hay unas más apretadas que otras. Uy, pucha, no puede ser que vamos a perder desde el principio. No puede ser, no se puede acomodar, ¿no? Pues no es la idea. Pero usted como eso, hay que planes de contingencia y meterle. Mire cómo es de difícil no dejar que lo tumben a uno. Sí, está complicado. Eso. Listo. Y la idea es irlas poniendo arriba, aquí. Ok. Listo. Entonces, ministro, yo voy a empezar esta conversación hablando de algo muy importante y es la reforma laboral, ¿no? Estamos en medio de todo este boom nacional. Hay una propuesta, por ejemplo, del Partido Liberal, que de hecho Efraín Cepeda dijo que está dispuesto a apoyar. ¿Usted cómo ve ese panorama y cómo le suena la propuesta que ha hecho el Partido Liberal? Bueno, nos han resultado un poquito hipócritas, ¿no? Estos congresistas, sobre todo Fincho Cepeda, le dicen Fincho en Barranquilla, porque, digamos, fueron ellos los que protagonizaron el hundimiento de la reforma laboral que traía esos puntos que ahora están proponiendo. Entonces, no se entiende, sobre todo para los jóvenes que nos ven ahora, no se entiende cómo se hayan opuesto a una reforma laboral como la que había propuesto el gobierno, que había sufrido modificaciones en su debate en la Cámara de Representantes, había pasado ya por la Cámara, se había modificado y había logrado reunir un consenso muy grande, un acuerdo muy grande, pero eso lo malogró un grupo de 8 senadores en la Comisión Séptima del Senado, entre esos 2 conservadores o 2 conservadoras del partido de Fincho Cepeda. Fíjese usted que, Valen, que hundieron una reforma que para los jóvenes era muy importante. Por ejemplo, para aquellos que trabajan en las plataformas de reparto, ¿no? Que es una nueva modalidad, digamos, de actividad laboral que ha venido surgiendo por cuenta del cambio tecnológico, a la intemperie, ¿no? Sin contrato laboral de por medio, sin que existan una protección de sus riesgos laborales porque andan en motocicleta por las ciudades del país, por los municipios, son los que nos llevan, ¿no?, el domicilio cuando estamos en casa, cuando no queremos salir. Y esta reforma introducía una modalidad de contratación o unas fórmulas que permitan o que haya contrato laboral de común acuerdo entre el empleador y el empleado, entre la plataforma y el muchacho, que sobre todo garantice seguridad social para que ellos coticen, ¿no?, a una pensión, a un régimen de pensión para que ellos tengan salud
y protección y para que estén protegidos en sus riesgos. Eso no les gustó a estos amigos conservadores como Fincho Cepeda. Fíjese usted. Hace nada Benedetti planteó la opción también de incluir dentro de la consulta popular una pregunta que dijera: ¿está el gobierno dispuesto a subsidiar los recargos dominicales? ¿Qué opinión le merece? Pero para las pequeñas y microempresas, o sea, para las Ok. empresas de menos de 10 trabajadores, tenemos que examinar si eso cubre también las medianas empresas, ¿no? Sí. El gobierno de Duque, por ejemplo, en la pandemia creó una cosa que se llamó el Programa de Apoyo al Empleo Formal, el PAEF. Y ese programa tuvo la virtud de que frenó el impacto de la pandemia en el aparato productivo, generó unos subsidios, ¿no?, a las grandes empresas para mantener a los trabajadores vinculados en medio de la pandemia, porque usted se acuerda que se cerraron las empresas y la gente le tocó trabajar en casa, etcétera, etcétera. Pero solo benefició a las grandes empresas, esa fue nuestra crítica. Yo era senador de la República con el hoy presidente. Nosotros criticamos que el PAEF solo fuera para las grandes empresas. ¿A quiénes se subsidió? A Bianca, a los grandes conglomerados económicos. Pero la microempresa paila, como dicen los muchachos. Y muchas microempresas se quebraron, que son las que generan más del 90% del empleo del país. Entonces, ahora lo que queremos, estamos examinándolo, es que el recargo adicional por hora nocturna o por trabajos en dominicales y festivos lo pueda subsidiar el Estado a través, digamos, de un fondo que se habilite para esos efectos. ¿Y ya se han evaluado de pronto las procedencias de esos recursos? Estamos evaluando el costo, ¿no? Nosotros hoy tenemos un programa que se llama Empleos para la Vida en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que esta empresa, que si Pulso vincula a un joven, pueda tener, ¿no?, pueda tener un 20% de subsidio de un salario mínimo para ese joven que logre vincular. O si vincula a una persona en condición de discapacidad, pueda ser subsidiado en un 35% del salario mínimo para esa persona que contrate, digamos, en esas circunstancias. O para una víctima, o para, digamos, una persona afrodescendiente o un indígena, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos un programa de subsidios que ya hoy existe, ¿no? A lo mejor podríamos potenciar ese programa para efectos de subsidiar sobre todo a la microempresa y a la pequeña empresa. Que básicamente son como ese motor, ¿no? Bueno, las medianas también entran ahí como en el motor. Espero también que se pueda evaluar. Ministro, pues yo también quiero contarle que aquí tenemos frutos secos, entonces usted, si quiere, mientras yo saco mi ficha, que me toca a mí, Me fascinan los frutos 45, ¿sí? secos, ¿sabes? Sí. Este es chévere porque tiene maíz, arándanos. 45. Ficha 45. Ya la vi. Pero es que tú tienes más práctica que yo. Era como un cabito suelto ahí. Listo. Bueno, ministro, lo invito a que siga ¿Tú también. también? Ujú. Esto es el 13. 13. A ver, ayúdame Aquí con está. Uy. Bueno, bien. Esa es una de las fichas claves porque está casi que en la base. Entremos en materia con la consulta popular, que es algo que ahorita en este momento está convocando gran parte de la conversación. Supongamos que la consulta popular tiene que lanzarse mañana. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, ¿qué preguntas pone en la consulta popular? Bueno, y hay una pregunta Le acerco. que el presidente anunció desde el inicio de la presentación de esta propuesta, que es la de la jornada laboral, ¿no? Hasta las Tú 6. sabes que la Tierra tiene un movimiento, tiene dos movimientos, ¿te acuerdas? Uno de rotación y uno de traslación. Sobre todo en la zona
ecuatorial, que es donde vivimos nosotros, que es como nos pega el sol de frente, ¿no? Pues aquí el día termina a las 6 de la tarde y comienza a las 6 de la mañana. Aquí no tenemos estaciones, aquí en todo el año así termina, así comienza el día, así termina el día. Si tú después de 6 de la tarde trabajas, entonces debería haber un recargo por trabajo nocturno. ¿Por qué? Pues porque tú estás sacrificando las horas, si estás estudiando en la noche, y si trabajas y estudias, pues las horas que tienes que estudiar, o las horas de descanso, o la ida a un cine, o tomarte un café con tu novio, o con tu amigo, o con tu amiga, en fin, ¿no? Pues resulta que aquí hubo un señor por allá en el año 2002 que se le ocurrió cambiar la rotación de la Tierra y decir que el día no terminaba a las 6 sino a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para que no se le pagara ese recargo, ¿no?, a los trabajadores de 6 a 10 de la noche. Pues nosotros lo que estamos proponiendo es que volvamos otra vez, ¿no?, a respetar el movimiento de rotación de la Tierra, que el día termine a las 6 de la tarde. Esa es la primera pregunta. Yo te pregunto, Valen, ¿tú cómo votarías esa pregunta? Si yo te pregunto, la jornada laboral termina a las 6 de la tarde, ¿cómo la votarías? Sí, pues creo que... Bueno, entonces sí. esa es una pregunta. Y así como esas, vamos a hacer otras preguntas. Por ejemplo, esta de la que estábamos hablando ahora. ¿Está de acuerdo usted, sí o no, con que a los microempresarios se les subsidie el recargo por hora nocturna o por dominical y festivo, ¿no?, con destino a los trabajadores, etcétera, etcétera? Esa es otra pregunta. Y podrían haber muchas otras, por ejemplo, la de las plataformas de reparto, ¿no? Hay otra que me parece muy importante para los jóvenes. En Colombia hay 520.000 jóvenes que hoy son aprendices del SENA o de instituciones de formación para el trabajo similares al SENA, ¿no? Muchos de ellos incluso pueden estar estudiando carreras técnicas o tecnológicas como estas de las comunicaciones digitales, y que prontamente pueden entrar al mercado laboral. Son trabajadores que en 6 meses, o si ya son aprendices, pueden estar vinculados al mercado laboral. Es su primer empleo. A esos muchachos no les pagan un salario mínimo ni les pagan prestaciones. Antes del 2002, cuando ese señor, ¿no?, del que estábamos hablando ahora, algunos les dicen el innombrable, ¿no?, cambió el horario de jornada diurna, antes se les pagaba un salario mínimo con prestaciones sociales. Que de hecho no ha habido manifestaciones de estudiantes del SENA diciendo Entonces, queremos que vuelva. eso se llama el contrato de aprendizaje. Ajá. ¿Nosotros qué queremos? Volver al contrato de aprendizaje. Eso estaba en la reforma laboral que hundieron estos 8 senadores. Pues otra pregunta podría ser esa, podría ser una muy buena pregunta. ¿Cómo sería? Por eso, puede ser, ¿está de acuerdo usted con el contrato de aprendizaje o con que a los aprendices del SENA e instituciones similares se les pague un salario mínimo más prestaciones sociales? ¿Sí o no? ¿No? Por ejemplo, los campesinos nuestros, ellos no tienen un contrato laboral. Por lo general, el 83% de nuestros campesinos viven o trabajan en la informalidad, ¿no? Entonces, esa puede ser otra pregunta. ¿Está de acuerdo usted con un contrato laboral para quienes se dedican a las actividades en el campo, en el mundo rural? ¿Sí o no? Podrían haber otras que todavía estamos examinando, porque finalmente la última palabra la tiene el presidente de la República. Ministro, lo invito a que sigamos jugando. Yo, ¿le lanzo a usted? ¿Le lanzo yo? Lanzo yo. Dale, dale. Listo. 24, ya la vi. Aquí está. Uf. Ahí voy. Listo. Ahora sé. 24 también. Uy, Estamos sincronizados. 42 sería. es que no sabe 42, ¿dónde está? Es que yo, aquí está. Sí. Bueno, hasta Nos- ahora vamos sosteniendo
el ministerio y el gobierno, fíjate. Sí, con fichas que ahí se van reacomodando, ¿no? Y yo creo que usted es una ficha importante en el gobierno actual. ¿Usted se ve al término de la presidencia de Gustavo Petro acabando como ministro de Trabajo? Pues cuando uno acepta esta responsabilidad, pues uno va hasta cuando el presidente así lo decida, ¿no? Y por supuesto, pues en su cabeza, en su mente tiene la decisión de estar hasta el último segundo, es decir, hasta las 4 de la tarde del 7 de agosto del 2026, si así lo decide el presidente de la República. Hablemos de esa consulta digital. Ustedes lanzaron una consulta digital. Hablemos de eso. A ver si Pulso nos ayuda con la consulta digital, promoviéndola. ¿De qué trata? Hasta el 19 de abril la gente tiene cómo meterse a la página del Ministerio del Interior o del Ministerio del Trabajo o de la Presidencia de la República. En nuestra página web hay un sitio para que las personas formulen propuestas de preguntas para la consulta popular. Porque esta consulta popular, como es un mecanismo de participación ciudadana, también quiere ser participativa hasta en su diseño. Así que bienvenidos y bienvenidas. Todas las preguntas de todos los que nos están viendo, de los internautas, de los seguidores de Pulso, están invitados a que las envíen, serán bienvenidas, serán recibidas, serán examinadas y tendremos entonces un cuestionario de preguntas hecho con la gente. El Ministerio de Trabajo acaba de firmar un acuerdo para promover estas condiciones laborales mejoradas para los educadores en universidades públicas y nos contaron también que estuvo en el externado hace poco. Hablemos un poco de eso, de los educadores de Colombia, de qué va este programa y este proyecto. Pues fíjate que quienes estudiamos en las universidades públicas en el país, ¿no? También ocurre en las universidades privadas. Hay una proliferación desde hace muchos años de profesores de hora cátedra que duran toda su vida, se mueren estos profesores a veces dictando hora cátedra. Eso desmejora la calidad de la educación, porque no es lo mismo un profesor dedicado, ¿no?, a dictar una hora aquí, una hora allá, ¿no?, o trabajando en condiciones de inestabilidad laboral, en condiciones de precarización laboral. Pues no es lo mismo a un profesor de tiempo completo que no solo dicta clases, sino que además dedica buena parte de su tiempo a la innovación pedagógica, a la investigación de sus saberes específicos, los que está impartiendo y compartiendo con sus estudiantes. Entonces, ese es un problema crónico que ha venido siendo denunciado y que además ha venido siendo reclamada su superación por organizaciones de profesores como la Asociación de Profesores Universitarios, la ASPU y otras organizaciones, y hasta por los estudiantes y el movimiento estudiantil, superar esa situación de informalidad o de inestabilidad laboral. Y eso impacta directamente en la calidad de la educación. Hemos expedido un decreto firmado por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Ministro del Trabajo, el Presidente de la República, para formalizar esos profesores de hora cátedra e incluso personas que se dedican a servicios generales o a labores administrativas en los centros de educación superior pública. Ojalá esto se pudiera extender a las universidades privadas. Podemos hacer pactos de formalización con universidades privadas, porque repito, eso es pensar en los jóvenes de Colombia, en su formación, para que tengan una formación de calidad. Por lo menos cerca de 40.000 docentes y trabajadores serán formalizados con este decreto. Sigamos jugando y yo también le formulo esta pregunta en medio de... Yo acabo de sacar 61 o 16. No la veo. A ver. Si no la ves tú, lo menos. 46. 46. A ver, yo voy. Lance el ministro mientras... Pues yo no la encuentro, pero
Voy a lanzar nuevamente para saber, a ver, cuál. 33, bueno, un número maestro. 33, ya lo vi, 12, listo. Saque ministro la 12. No, de la 12, ¿dónde está la 12? Esto es número. Aquí está, en la mitad. Uy, a ver, ¿cómo sacamos eso? Esto es de concentración. Eso como que eso es. Eso no se nos puede caer, ministro, porque 33. No. Y yo utilizando las dos manos, ¿no? ¿Te ayudo? A ver. A ver si la logramos, No, está re dura. Se puede. Ay, se nos cayó encima del agua y todo. Bueno, ministro. Eso no va a pasar con el gobierno ni con el ministerio, ¿viste? Repítalo, por favor. No va a pasar con el ministerio ni con el gobierno. Ministro, también quería preguntarle, ¿usted cree que esta consulta popular es un preparativo electoral? No, esta consulta popular es sencillamente la utilización de un mecanismo que está previsto en la Constitución Nacional para circunstancias como las que hemos vivido con la reforma laboral y con otras reformas sociales, digamos como la reforma a la salud. Estos mismos 8 senadores ya han dicho que van a hacer lo mismo con esta segunda versión de la reforma a la salud, que ya también se aprobó en la Cámara y que debe pasar por la Comisión Séptima del Senado de la República. Y dice la Constitución, que hicieron los constituyentes de esa época. Yo fui del movimiento estudiantil por la Constituyente, era joven en esa época, el movimiento que se llamó el de la séptima papeleta, que permitió elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que produjo la nueva Constitución, y ellos dijeron en 2 artículos, el artículo 103 y 104, que cuando hay un bloqueo institucional, pues se puede acudir a los mecanismos de participación popular o directa de la ciudadanía, como es la consulta popular, como es el referéndum, como es el plebiscito. Así que sencillamente lo que estamos haciendo es acudir a un mecanismo y diciéndole a la gente, venga y decida, ¿no?, el presente y el futuro suyo, el de otros 25 millones de colombianos que son la fuerza laboral del país, para que esa decisión, ¿no?, de manera mezquina y de manera, digamos, arbitraria o tacaña con la gente, con los ciudadanos, con los jóvenes, no la adopten 8 senadores de la República, que entre otras cosas, no es que sean el ejemplo del trabajo y del camello, ¿no?, en el país. O sea, trabajan 2-3 días a la semana, se ganan 50 millones de pesos, gozan de privilegios, tienen tiquetes de avión, tienen una unidad de trabajo legislativo. Que de hecho ahorita se está debatiendo. Entonces no es que, mejor dicho, como decía un sobrino mío, ¿no?, trabaja más la mandíbula de arriba, ¿no? Entonces, y ellos ahora quieren negarle los derechos laborales a la gente. ¿Cómo ve el gobierno en este momento de cara a las elecciones presidenciales? ¿Cómo ve el panorama? ¿Qué ambiente usted está sintiendo para lo que se viene en las elecciones del 2026? No, yo creo que, digamos, el país no va a echar para atrás. O sea, este país se embarcó en una ruta de cambios. Este país necesitaba cambios. Hay una gente que no quiere que se cambie nada, ¿no? No quieren que entre una brisita de cambio, quieren que sigamos como en un bombillo, ¿no? En donde no entra ni brisa, ¿no? Aquí se necesitan cambios, entre otras, no solo porque son cambios que tienen que ver con problemas que históricamente no hemos resuelto. Este es un país de los más desiguales del mundo. Este es un país en donde hay gente que vive en el siglo XIX, otra gente que vive en el siglo XX y unos poquitos que viven en el siglo XXI. Este es un país en donde los pobres, como en el Chocó,
o como en el Cauca, o como en el Pacífico, o como en la Guajira, viven como los pobres de África. Y los ricos viven como los ricos de Londres. O sea, los pobres no viven como los pobres de Londres, que son como más o menos la clase media colombiana, ¿no? Este es un país que necesita oportunidades para los jóvenes, que necesita superar la violencia, que necesita realmente cambios importantes. Pero además, porque hay cambios en el mundo que nos afectan a nosotros y que nos obligan a cambiar. Por ejemplo, el cambio tecnológico, ¿no? Con la pandemia aparecieron nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo, el trabajo en casa, estas plataformas de reparto, ¿no? Los nuevos cambios que vendrán con la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Unos empleos se van a sustituir por otros. Por ejemplo, ya hoy están ocurriendo despidos masivos en el sector bancario, ¿no? En el sector financiero por cuenta de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que adoptar cambios. O los cambios que vienen por el cambio climático y el calentamiento global, se van a cambiar unos empleos por otros, ¿no? Los empleos en la industria petrolera y en la industria del carbón tendrán que cambiarse por empleos en la producción de energías limpias, ¿no? Y en otro tipo de actividades mucho más generosas con el medio ambiente. Así que el país tiene que seguir con esta senda de cambios y yo creo que eso se va a manifestar y se va a expresar en el año 2026. Sería nefasto y sería contrario a la lógica que el país escogiera de nuevo el pasado. Así que yo creo que eso hace que fuerzas políticas como las que hoy estamos en el gobierno tengamos muchas posibilidades de mantener una perspectiva de cambio para Colombia. Fue el ministro de Trabajo aquí en Me la Juego con Pulso. Muchas gracias, ministro, por aceptar la invitación. La mayoría de nuestra audiencia es joven y usted ahorita hablaba también de una parte muy importante de la sociedad, la mayoría de Colombia, la Colombia profunda. Háblele a esos jóvenes, un mensaje para los jóvenes colombianos. Bueno, que como decía ahorita, este es un momento de cambios importantes. El joven, la juventud es sinónimo de cambios, ¿no? De aventurarse a pensar el mundo desde una perspectiva de futuro. Y lo que le estamos proponiendo al país es sobre todo una propuesta pensando en esa perspectiva, en esos sueños de futuro de los jóvenes y de las jóvenes de Colombia. Ayer, para solo mencionarte una última noticia, hicimos el sorteo. 425 jóvenes van a prestar el servicio militar obligatorio por un servicio social, convirtiéndose en gestor de paz en sus municipios, en todo el territorio nacional. Esa es la perspectiva, esa es la oferta y esa debe ser la propuesta hacia los jóvenes de Colombia, jóvenes en paz, jóvenes convertidos en gestores de convivencia, jóvenes que además tengan la posibilidad y la oportunidad de construir país desde el saber, desde el conocimiento, desde la creatividad, desde la alegría, desde la esperanza. Para todos ellos es nuestro mensaje y nuestro abrazo. En el Congreso de la República se había presentado por lo menos 20 veces. Yo fui autor de una de esas iniciativas, un proyecto de ley para crear el Servicio Social para la Paz, se llama. Sí. Que es un servicio social alternativo al servicio militar obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que un muchacho que termina su bachillerato, que va a prestar el servicio militar y dice, yo no quiero prestar el servicio militar. Tiene opción. Yo quiero prestar un servicio social. Y entonces presta por un año un servicio social. Recibe la remuneración que recibe el muchacho que está en el servicio militar obligatorio. Y al término de ese año, en cualquier entidad pública del país, en cualquier municipio de Colombia, si el muchacho dice, yo quiero irme para Ismina, Chocó, a ayudar a trabajar con las víctimas, a ayudar a cuidar un parque natural, a trabajar con los otros jóvenes de ese municipio, en la organización de esos jóvenes, en organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Ese muchacho al término de ese año recibe su libreta militar como si hubiese prestado el servicio militar, ¿no? O mejor, resuelve su situación militar
y eso lo hace con un servicio social a cambio del servicio militar. Quiere decir que sacamos a unos muchachos, ¿no? Nosotros queremos que sean miles de jóvenes del servicio militar, que en Colombia ha sido una fuente de violencia, ¿no? Ha sido una manera de vincular jóvenes a un conflicto armado como el que hemos vivido en Colombia, para traerlos a actividades de paz y de convivencia en sus territorios, en sus regiones. ¿Pero son cuántos más o menos? Ayer hicimos el primer sorteo, fueron 425, pero esperamos ir ampliando progresivamente la cobertura de este programa. Ministro, muchas gracias por haber hecho parte de este formato en Pulso. Le abrimos las puertas de Pulso también para que podamos seguir charlando, que usted siga viniendo aquí a tener conversaciones de país. Una despedida para la audiencia de Pulso. De nuevo, un abrazo para todas y todos, y sobre todo para los jóvenes y las jóvenes que siguen Pulso.